visitan Carolina González y Lidia Gauna, del grupo de padres TDAH Uruguay. Ayer fue el día de la concientización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bienvenidas. Gracias. Un gusto recibirlas. Definamos, por favor, este trastorno para que todos lo podamos comprender. TDAH es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y quiero hacer una corrección porque pasamos mal los comunicados y no es TDAH Uruguay, es TDAH Maldonado Uruguay. Bien. Bueno, eso es una linda noticia, ¿no? Trabajar en conjunto con el interior del país. Muchas veces pasa que las asociaciones se nuclean entre los que tienen cerquita y cuesta ese trabajo mancomunado dentro del territorio nacional. ¿Cómo llegan al punto de conectarse Maldonado y Montevideo? En realidad el TDAH no existía nada. No hay organizaciones de padres, no había nada. Estoy hablando cuando nació TDAH Maldonado, que hace prácticamente 7 años. Y comenzamos el Maldonado, que era algo local, o sea, era para compartir información, reunirnos padres y empezar a generar conciencia, compartir herramientas con padres, con docentes, porque faltaba muchísima información. Y de a poquito, las redes sociales, que a veces se critican tanto, bien usadas, sirven. Sí, en este caso, obviamente. Sí, y padres de otros departamentos empezaron a enterarse de lo que estábamos haciendo por Facebook y eso, nos empezaron a contactar, que acá hay una. Y al final TDAH Maldonado dejó de ser TDAH Maldonado y empezó a ser TDAH Maldonado Uruguay, porque empezamos a contactarnos y apoyar y ayudar a diferentes padres de diferentes departamentos, hasta Paysandú, Salto, Montevideo, Colonia, Rocha, o sea, de todo. Entonces cambiamos, ya no éramos TDAH Maldonado, éramos TDAH Uruguay. Nos sorprenderíamos qué tan grande o qué tan chico es el número de personas que padecen de este trastorno aquí en nuestro país, por lo menos en el conocimiento de ustedes, ¿verdad? Sí, un 7%. Un 7,6% es el estudio que hay acá en Uruguay, pero no dista mucho porque es a nivel mundial. No cambia por país, ni por economía, ni por nada. Los predominios son entre un 5 y un 7% más o menos mundialmente. Estamos hablando de grupos de padres acá, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa con la parte médica? ¿Cómo se trata esto? ¿Se trata? Sí, se trata, fundamental. En realidad el tratamiento que nosotros entendemos que es el que funciona es un grupo multidisciplinario que por supuesto está formado por los padres del niño, el psicólogo y el psiquiatra, que en realidad el psiquiatra o el neuropediatra es el que hace el diagnóstico. Y el tratamiento es un tratamiento... es multimodal, es un equipo trabajando a favor del niño. Claro, además imagino que no todos los niños son iguales, entonces tenés que armar, vamos a decir, lo voy a decir de una forma fría, una caja de herramientas que tenga todas las herramientas que precisas para trabajar con ese niño. Tal cual, si bien el TDAH tiene una base, que vos ahí podés identificar a los chiquilines, o sea, cosas que comparten, como cada ser, cada uno es individual y depende de su contexto, de montones de cosas, lo que pueda necesitar. Claro. Primariamente son esas 4 patas para que funcione, que es la parte médica, que puede ir con medicación o no, después el psicólogo con psicoterapia, terapia cognitiva conductual, con los padres, trabajando mucho con los padres, porque los padres necesitamos conocer el trastorno, saber cómo funciona y cómo poder tratarlo, pero a su vez también necesitamos estar apoyados, que eso es principal. Y después la escuela, es otra de las patas. Exacto, y sobre eso, ¿en qué situación quedan los padres? ¿No? Porque uno le da sensación que terminan siendo como todo el tiempo defensores de su hijo, en el buen sentido, ¿no? Explicando, abriendo cabezas, mostrando que no es porque el niño se porte mal, no es porque el niño sea maleducado ni caprichoso, sino porque el niño tiene un problema. Pero llega, me imagino, al punto de que debe ser agotador, ¿no? Tener que, tanto sea en la educación, en el ómnibus, en cualquier lado, tener que explicar qué es lo que le sucede a tu hijo. Yo quisiera complementar con una pregunta. Hay ciertos síndromes o trastornos que presentan características físicas, entonces ya es como una señal. Vos ya te das cuenta y decís, bueno, si acá pasa tal cosa es porque hay ciertas características físicas, a mí ya me avisan, pero en el caso, complementando un poco, ¿hay una característica física? ¿Hay algo? No, es un trastorno invisible.
O sea, es una discapacidad invisible, porque tú los ves a estos chiquilines, son totalmente normales, e incluso su coeficiente intelectual es promedio, a veces más alto, digo, o sea, son chiquilines normales, entonces la gente no puede entender todavía que ese chiquilín tenga un problema, entonces se adjudica a la mala crianza, a falta de límites, o sea, y generalmente toda la culpa se achaca a los padres. Aparte es un trastorno que tiene muy mala prensa, porque hay muy mala información. ¿Tá? Entonces, al tener muy mala prensa, hay muchos que dicen que el TDAH no existe, que es un invento de las farmacéuticas, que es para drogar, o sea, drogar niños, montones de cosas. Entonces, todo eso confunde, y al tener mala prensa quedan de rehenes. Los niños que están sufriendo porque están permanentemente con el dedo señalado, que son los malos, los tontos, los burros, las familias que no son los que no saben poner límites, o sea, es bastante jodido. ¿Y qué pasa con la sobreestimación del tema, no? Porque así como sucede eso, que hay un mal diagnóstico, también me imagino que deben haber chicos que están pasando por un mal momento, o en su desarrollo psicosocial están pasando por un mal momento y tiene déficit atencional, y en realidad el chiquilín no tiene ningún problema, sino que es un momento, es una coyuntura. Exacto, por eso hay criterios que son claros y hay que seguirlos, y el diagnóstico tiene que darlo un profesional que sepa del tema y que tenga experiencia en el tema, porque, a ver, digo, vos cuando te dicen, siempre cito las palabras de Natalia Trenchi, cuando habla de este tema, que dice, vos si te vas a operar del corazón, es algo delicado, ¿a quién vas a buscar? Al mejor cardiólogo. ¿Tá? Y en este tema es lo mismo. Nosotros siempre decimos a los padres que nunca se queden con un primer diagnóstico, o sea, y si tienen dudas, hacer una interconsulta. Hacer interconsulta o cambiar de médico, o sea, hasta que ellos estén seguros que ese diagnóstico es el correcto, ¿tá? Porque digo, generalmente atrás de un diagnóstico viene una medicación. A veces queda mal decirlo, pero hay que ponerse esa posición de exigir, ¿no? Bueno. De que realmente como ciudadano ese niño se merece tener un diagnóstico certero de lo que le pasa, para que después el padre tenga como carta de presentación ese diagnóstico y, bueno, darle el mayor desarrollo a su hijo. No solamente se lo merece, sino también es un derecho. Más allá de eso, yo me imagino lo que debe ser el periplo, ¿no? De dar vueltas con el niño por el médico, porque vuelvo a lo mismo que decía yo hace un rato. Vos tenés tu bebé luce perfectamente normal, te hiciste las ecografías te dieron bárbaro, ¿verdad? Porque hay cosas que me parece que no se prevén en ningún estudio previo, intraplacentario, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo es que una mamá, un papá, se da cuenta que hay algo que no termina de cerrarle, y ahí empieza ese periplo por los diferentes médicos, que por lo general, y no es por hablar mal de los médicos, pero generalmente en un principio acá no pasa nada? No sé, tiene hambre, tiene sueño, se aburre. Sí, tiene que conocerse con el bebé, señora. Exacto, esa es la otra, me he olvidado eso. Esa es la otra, o está acostumbrado, no, lo que pasa es que está acostumbrado a su otro hijo, que es más tranquilo, tiene que aprender que no todos los niños son iguales, esos son los discursos. ¿Cuáles son las señales que una mamá percibe en ese bebé, que es más difícil todavía cuando son tan chiquitos? A veces hay señales de bebé, pero no siempre se dan. O sea, cuando hay un TDAH muy agudo, a veces se dan desde bebé. Por ejemplo, en el caso mío, creo que el de ella también, desde que nació supe que algo no funcionaba, porque era un bebé que no dormía. Un bebé que dormía nada. Yo no supe lo que era dormir 6 horas de corridas hasta que me lo diagnosticaron a los 4 años y pico. Entonces, y todo ese tiempo un niño que no paraba quieto, lloraba, me acuerdo. A mí me daba vergüenza, porque siendo una madre con un hijo de 11 años y que tenía experiencia con niños, además yo era el referente de mis amigas cada vez que tenían problemas con los hijos, para que yo las ayudara. Cuando nació mi hijo, yo tenía dos coberturas de asistencia médica, de urgencias médicas, porque me daba vergüenza de estar llamando todos los días. Claro. Entonces un día llamaba a una y otro día llamaba a otro, porque el niño arrancaba a llorar de la nada, estando lo más bien, empezaba a llorar, que no paraba. Y estaba limpio, estaba comido, estaba todo, y no paraba, entonces tenía que llamar. Y venían, y lo que me decían que eran gases, siempre eran los gases, los famosos gases, o la que yo te digo, tiene que aprender a conocerse con el bebé, que no sé qué, establecer el vínculo, todas esas historias.
Y uno se queda con esa información diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Me imagino, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo en esos primeros años es como que no te das cuenta. Cuando tenés un hijo anterior, sí, obviamente que lo comparás, pero como que no te das cuenta. El tema es sobre todo cuando empieza la escolarización. Claro. Entre 5 años y primero de escuela, ahí es cuando ya las maestras te empiezan a llamar la atención, no se queda quieto. Cuando le decimos que le vamos a leer un cuento, no se sienta, no cumple, no hace lo mismo que el resto. Y ahí, cuando tú empezás a ir por el neuropediatra hablas con el pediatra después que vas 3 o 4 veces y la maestra te hace una notita, a ver, y te manda al neuropediatra o al psiquiatra infantil. Y ahí, cuando te hacen el diagnóstico, porque el diagnóstico siempre lo tiene que hacer un neuropediatra o un psiquiatra infantil, ahí es cuando vos empezás a rememorar. Y decís, uy, cómo se movía en la panza comparado con el anterior, Claro. cómo lloraba, cómo no dormía, y ahí es como que te empezás a dar cuenta. Yo, hasta que no tuve el diagnóstico, no lo veía como algo, lo veía como que, bueno, mi hijo es diferente al que tuve anteriormente. Voy a hacer una pregunta que puede parecer tonta. ¿Cómo responden estos niños a los mimos? Porque los mimos muchas veces dejan quietito, ¿no? Vos le rascas la espalda a tu hijo y tu hijo se queda quietito, le rascas la cabeza y queda quietito, ¿verdad? ¿Cómo responden a esas demostraciones de afecto? Son muy mimosos, afectuosos, muy muy mimosos. cariñosos, pero porque también ellos dentro de su trastorno todo generalmente son niños más inmaduros, Más apegados. y sí, y son un amor, pero digo, no cambia el No, obviamente, pero a veces de repente una forma que puede menguar un poco la hiperactividad. No. No, yo me acuerdo de pasarme las noches enteras tratando para que se quedara quieto y yo poder dormir, de acariciarle las cejas acá, la cabecita, Sí. y que se quedaba, pero él siempre tenía un movimiento, ya fuera en la pierna, en el brazo, o sea, no. ¿Y cómo trastoca esto la dinámica familiar, ¿no? Cuando uno tiene otros hijos, un marido, una familia, ¿cómo trastoca? Bueno, yo creo que tanto Lidia como yo lo trabajamos como un equipo. En el caso de ambas, Tenemos las dos suerte. tenemos hijos mayores que comprendieron que su hermano menor tenía este trastorno. Uh-huh. Entonces, como que lo trabajamos como un equipo. Y que aparte la familia de estos niños tiene que ser un equipo, porque ellos necesitan mucho apoyo. Los padres tienen que tirar los dos para el mismo lado, tienen que tener claros los límites, porque son niños que necesitan muchos límites, Y estructura. mucha estructura. Los padres se convierten como una especie de agenda del niño, de las cosas que tienen que hacer, tienen que cumplir con los horarios, tienen que cumplir con sus consultas, con sus apoyos escolares. Entonces, como que indefectiblemente la familia tiene que convertirse en un equipo. Como el mismo equipo que también formamos con el doctor, con el psicólogo, con el colegio. Pero no todos tienen la misma suerte. Eso. Nosotras somos afortunadas. Somos afortunadas. En toda la gran variedad de padres que conocemos, Obvio. en todo lo que es Maldonado, Montevideo y el resto, la mayoría, me arriesgaría a decir que la mayoría de las mamás están solas. Porque los papás, algunos, bueno, no soportaron. No aguantaron la toma. Sí, no soportaron la convivencia. Y tú decías eso y a veces parece un poco frío, pero tiendo a pensar que también hay un destino de dinero que es bastante amplio. ¿Ellos reciben pensión, hay algún tipo de apoyo? Y también les pregunto si ustedes están luchando por algún reconocimiento. Mira, lo único que hay es por BPS, como BPS te cubre lo que son psicomotricistas, fonoaudiólogo, psicopedagogo, esas cosas las cubre BPS. Después tenés derecho a una asignación doble, pero siempre y dependiendo de los aportes tuyos. Y después, nada más. En el caso... Cuando yo arranqué, Emiliano tiene 13, arranqué muchos años, lo diagnosticaron 4 años y algo. En ese momento, conseguir gente, el equipo de trabajo que estuviera capacitado por lo que a mí me brindaba el Estado de las coberturas médicas, me fue muy difícil. Yo incluso el diagnóstico lo tuve que confirmar en Argentina.
¿Está? Porque acá la mayoría de los médicos por los que iba me decían que no tenía nada. ¿Existe medicación para esto? Sí, pero no cura, porque no es una enfermedad, es un trastorno. Es un trastorno, por eso digo, pero una medicación que por lo menos mitigue un poco la situación, a ver, lo encarrile de alguna manera a quien la padece. Sí, la tan mentada y demonizada Ritalina es una. Ajá. Que la Ritalina es una pata más del tratamiento. O sea, si vos no estás dispuesto, se lo digo a los papás, si vos no estás dispuesto a involucrarte en el tratamiento, en trabajar en equipo, conseguir todo el equipo multimodal, darle la pastillita por dársela, no se la des. ¿Está? Porque es una medicación pesada. Pero cuando se utiliza con todo un equipo, un tratamiento que está con un equipo multimodal, es esencial porque es lo que ayuda al niño a centrarse. Me imagino que, teniendo en cuenta todo esto y pensando en el futuro de sus hijos, habrán buscado saber cuál es el comportamiento que tienen durante su adultez también. ¿Qué es lo que pasa en la adultez? Esto afloja un poco trabajando con este equipo multimodal y la Ritalina, como tú decías, o sigue igual. Hay buenos pronósticos, muy buenos pronósticos, con un tratamiento acorde y bien hecho y un acompañamiento, hay muy buenos pronósticos para la edad adulta. Si bien el trastorno en una amplia cantidad trasciende la edad adulta, pero digo, es uno de los trastornos más estudiados y que más buenos pronósticos tiene a futuro. Cuando hay un tratamiento, una detección temprana, un tratamiento acorde y en serio, se puede. También está que si no está, se puede complicar y mucho. Tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría dejar planteada una consulta. Siempre hablamos de niños, pero ¿qué pasa con el adulto? De repente esto desaparece con unos adultos, no creo. ¿Puede llegar a lograr un desarrollo? Se complica. Conversamos eso después de la pausa. Vamos. Acá siempre tenemos la contranota, todo lo que se habla fuera del micrófono. Es la contranota. Un día la vamos a grabar y se la vamos a pasar a todos ustedes. Seguimos conversando con Carolina González y Lidia Gauna del grupo de padres TDAH Uruguay. Maldonado, Uruguay, tenés razón. Recién salía, les cuento, soy mamá de mellizos de 4 años con probable TDAH y médico. Otra cosa importante es que los padres aprendan a darle a sus hijos el amor y la paciencia y la dedicación especial que necesitan. Gracias, dice, recién salía muy angustiada de psicomotricidad con ellos y encontré el programa, qué alivio escucharlos, aún no tengo diagnóstico, decía esta persona. Tengo un hijo de 24 años que fue diagnosticado a los 6 años, tuvo el apoyo de foniatra, psicomotricista, psicólogo, psiquiatra, etcétera. Hoy está finalizando su carrera universitaria, se puede, dice alguien acá. Y esto me parece que para estas mamás valientes con las que... Las mamás y los papás también, porque ustedes se acaban de declarar madres con suerte, y los hermanos también. Hay que ser, no sé si la palabra es valiente, pero creo que la palabra amor también involucra un sentimiento como el coraje y la valentía, una actitud que hace mucho. Ayer fue el día de concienciación. Ayer fue el día, sí. Bueno, estaban hablando fuera de micrófono de lo importante que es el hecho de visibilizar todo esto, porque tú decías que las leyes existen, las convenciones existen y bla, 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 pero a veces parecería, y no hablo de otra sociedad porque solo conozco esta en la que vivo, ¿verdad? A veces parecería que, no sé, que hay cosas que quedan relegadas, que demoran más, que uno tiene que hacer más todavía de lo que... a veces parecería que uno no tuviera los derechos o tiene los derechos, pero tiene que salir a buscarlos y a pelear más todavía por ellos, ¿no? Sí, como te decíamos fuera del aire, ellos tienen todos los derechos ya de por sí, por la Constitución, o sea, son ciudadanos uruguayos, tienen derecho. Más allá está la Convención que especifica montones de cosas que no son útiles para nosotros. Pero cuando nosotros decidimos salir a la cancha, como decimos, decidimos no ir por el lado de exigir de que no
de que pusieran más derechos o más cosas, cuando nos corren de las escuelas de repente, o que nos limitan los horarios a 2 horas, o montones de cosas así, decidimos pelearla desde otro lado, y es generando conciencia, porque de nada sirve que venga alguien y te imponga algo si vos no sabés de qué se trata eso. Y de aquí a que se pudiera llegar a algo, nuestros hijos ya habían crecido y nosotros necesitábamos cambios de mirada y soluciones, entre comillas, inmediatas, porque ellos crecen. ¿Y con qué receptividad han encontrado de la gente? Y montón. Nosotros, por suerte, buena. nosotros allá en Maldonado, como decíamos TDAH y nadie sabía lo que era, nos preguntaban si era una planta. Hoy por hoy, de repente saben mal, pero saben que el TDAH existe. Pregunta Silvia, perdóname que te interrumpa, que si conocen al doctor Andreas Kalker, es un médico que ha dedicado a tratamiento de trastornos de personalidad en niños. No, yo no lo conozco. Yo consultaba antes de irnos a la pausa qué pasa en la adultez, ¿no? Sí, porque siempre hablamos de niños. ¿Hay adultos con TDAH? Sí, obviamente, porque muchos trascienden a la edad adulta. Y hoy por hoy tenemos muchos adultos. Yo especialmente, yo que estoy en el grupo desde que lo inicié, he visto chiquilines que llegaron siendo adolescentes a nuestro grupo, y que hoy en día ya tienen 20 y tantos años, y hay algunos que están con muchos problemas, que no pudieron terminar estudios, algunos que están con adicciones. No es fácil. Hay muchos, como decíamos hoy con Carolina, que lograron tener una acá un vida, mensaje lo avalaba, ¿no? sí, que lograron tener una vida, entre comillas, normal. Lo que decíamos hoy fuera del aire, en un 70% el TDAH es hereditario, o sea que dentro de la familia va a haber algún otro familiar que tiene TDAH, y en las consultas cuando los vamos a diagnosticar nos preguntan a ver si nosotros nos sentimos identificados con la conducta, que muchas veces no se diagnostica, o sea, los padres no acuden, que esto también es importante, no acuden a consultar a un médico porque las conductas de su hijo las ven normales porque fueron como ellos fueron. Claro. O sea, está normalizado eso. Se parece a mí. Claro, yo era igual, si a mí de la escuela me vivían echando, ¿me entendés? O sea, está normalizado eso. Entonces, cuando llevamos a nuestros hijos a las consultas, ahí empezamos a identificarnos, empezamos a entender y a entendernos mucho a nosotros, y a entender por qué determinadas cosas. Decíamos que, por supuesto, cada niño es una historia particular, pero ¿qué ustedes pueden percibir que siente ese chiquilín o no sentirse parte o sentirse excluido de alguna manera? ¿Qué es lo que siente? ¿Le genera rabia, impotencia? ¿Tiende a desarrollar cierta agresividad justamente por eso? ¿Cómo es el comportamiento? En realidad, en mi caso particular, el peor problema que veo yo es cómo él se ve a sí mismo, su autovalía. Es un niño que hay que fortalecerlo mucho justamente por sus... por las explosiones de su personalidad, los estallidos. Es como que muchas veces le cuesta generar amigos, claro. Le cuesta que lo acepten en el colegio, hasta que vos no vas con el librito y le explicás en la escuela, mirá, mi hijo tiene esto, porque somos los papás los que constantemente tenemos que estar educando a sus docentes y darle las características del niño. Es como que yo lo que veo que lo que más les cuesta a ellos, o donde más les duele, es en cómo ellos se ven a sí mismos, la autovalía o la autoestima. Y ustedes le hablan, mira, tú tenés este problema, te pasa esto es por esto y lo otro. Ellos se van dando cuenta. Pero ustedes le ponen un nombre, se aconseja, para un papá que está recién empezando. Si ellos, depende de las edades, ¿no? Pero digo, si ellos no entienden qué es lo que les pasa, ellos son parte del tratamiento. ¿Cómo los vas a ayudar si ellos no saben qué les pasa? Aparte que a ellos también les genera bueno, no estoy no es tan malo, me pasa algo que puedo arreglarlo. Ellos también necesitan saberlo y ser parte del tratamiento, si no, no funciona. ¿Cómo hace cualquier papá, cualquier mamá que tenga dudas con respecto a su hijo que no haya sido diagnosticado todavía, para comunicarse con ustedes, por lo menos para consultar, para juntarse, para hablar? Bueno, mira, te paso justamente el teléfono del grupo, lo tenemos roto en este momento, estamos tratando de ver si lo podemos arreglar, pero te paso el correo del grupo, que es TDAH Maldonado
TDH-Maldonado. TDH-Maldonado @ hotmail.com. Cualquier cosa pasa en la radio y nosotros se lo... Y después nos encuentran en la página que tenemos en Bueno, Facebook, ¿Cómo es la página? TDH Maldonado, y tenemos el grupo en Facebook, TDH Maldonado, Bien. y ahí podemos... Yo tengo- Igual dejamos los celulares abiertos porque cualquiera de las dos hacemos soporte telefónico. Está bien. ¿Cómo son los números? El celular mío es 099-682-783. Bien. Tengo una última consulta porque me parece importante. ¿Se recomienda que los chicos con este problema se junten con otros, así como los papás tienen la eterna necesidad de estar con otros papás, que se reconozcan entre sus pares, más allá de que vayan a un colegio, digamos, con otro tipo de gurises? ¿Se recomienda que estén Mira, entre ellos? nosotros con el grupo hemos aprendido con ellos, ¿tá? Y hemos aprendido la experiencia. Cuando recién empezamos a reunirnos, la idea era de los papás podernos juntar y desahogarnos y tener a alguien que te entendiera cómo te sentís, porque es muy difícil que otra persona entienda cómo tú te sentís. Y teníamos el problema de que no teníamos con quién dejarlos porque nadie se quiere quedar con ellos. Claro. Entonces nos teníamos que reunir con ellos. Empezamos a reunirnos en mi casa. Y era, wow, como, juntar 10 TDH juntos, no te queda casa. Claro. No. Esos chiquilines, el reconocer que había otro que le pasaba lo mismo y que le estaba pasando lo mismo en la escuela y que lo que tenía el mismo nombre que de él, pero que sus mamás estaban allí sentadas conversando porque estaban tratando de ayudarlos, eso fue... se nos caían las lágrimas de ver a los chiquilines y siempre preguntando cuándo viene fulano o viene mengano o qué le pasó en la escuela a sultanito, o sea, niños que jamás en la vida se habían conocido, ¿no? Qué bueno. Es Lo importante liberador. de acercarse, ¿no? A Sí, trabajar sí, juntos sí, y a exacto. buscar una ayuda. A veces puede parecer, bueno, lo que pasa en casa yo lo dejo en casa, pero es importante poderlo compartir y apoyarse en otros. Carolina González y Lidia Gauna, muchísimas gracias por esta Gracias visita. a ustedes Gracias por el invitación. tiempo. Estamos a las órdenes. Gracias. Nos vamos a la pausa y llega Nico Echeverry, que está el próximo sábado 30 de junio en la BJ Sala. La William Blake Band tributa a los Doors y retorna en vivo luego de un año y medio. Bien, yo les recomiendo que en la pausa manden ciencia al 6900 y cine al 6900 porque estamos tirando la casa por la ventana. Sí, me parece muy bien. Lo vamos, acá dice, miren el video del doctor Kalker en Chile, otro enfoque médico. Un consejo de Silvia, ¿está bien? Bueno, dale. Kalker con K y mira, es Kalcker. La primera es Kalker. K y después es CK. Muy Dale, bien. lo vamos a ver. Nos vamos a la pausa rápido. Antes de irse, quiero mandarle un beso a Emiliano, mi niño, que los está escuchando. Ah, le mandamos un beso a Para Emiliano. todos. Está escuchando. Un beso Beso grande, grandote. Emiliano. Vamos arriba.